Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las ideas más, digamos, explosivas del siglo XX. Vamos a desentrañar qué nos quiso decir Michel Foucault sobre la sexualidad en su famosa Historia de la Sexualidad. Y les adelanto algo. Prepárense porque lo que vamos a ver hoy va a poner en jaque casi todo lo que creíamos saber sobre la represión sexual. Bien, empecemos por el principio. Foucault nos presenta esta historia, ¿no? La que todos conocemos, la que nos han contado 1000 veces. La idea de que, bueno, por mucho tiempo vivimos bajo un régimen victoriano súper estricto. Alrededor del sexo, un silencio total. La única que tenía la palabra era la pareja legítima, la que procreaba. ¿Les suena? Es el cuento de la gran represión. Pero acá es donde Foucault patea el tablero y nos pregunta, a ver, ¿pero es esto verdad? ¿De verdad hubo tanto silencio y tanta represión? Ojo, porque quizás nos estamos contando este cuento por una razón completamente diferente, y es justo ahí, en esa pregunta, donde todo se vuelve fascinante. Lo que Foucault descubrió es una paradoja tremenda, porque lejos de encontrar un gran silencio, se dio cuenta de que en los últimos 300 años pasó exactamente lo contrario. Hubo una explosión de discursos sobre el sexo. De repente se empezó a hablar de sexo en todos lados, en lugares donde uno menos se lo imaginaría. O sea, no se trataba de callar, sino de todo lo contrario. Era una incitación a hablar, a contarlo todo. Y a ver, ¿dónde se hablaba tanto de sexo? Bueno, Foucault apunta a varios lugares clave. Pensemos en el confesionario católico. Ahí te pedían que contaras con lujo de detalles cada pensamiento o cada deseo, hasta los sueños. Luego, los gobiernos. Con esta nueva idea de la población, se pusieron a analizar tasas de natalidad, edad de casamiento, todo para manejar la economía y la política. La medicina se obsesionó, pero de verdad, con la sexualidad de los niños en las escuelas. Y ni hablar del sistema de justicia, que se dedicó a crear un catálogo de perversiones, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, aquí está la clave de todo. El objetivo de tanta cháchara no era prohibir el sexo, para nada. Era algo mucho más sutil. Era una nueva forma de poder, una manera de administrarlo, de gestionarlo, de meterse en cada rincón de la vida. Se trataba de saberlo todo sobre el sexo para, justamente, poder controlarlo mejor. Y esto, claro, nos lleva a la gran pregunta de Foucault. Si el poder no es solo ese policía que te dice, no hagas esto, si no es solo prohibición, entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué clase de poder es este que no calla, sino que hace hablar? Bueno, Foucault le pone un nombre a todo este mecanismo tan nuestro, tan occidental, lo llama scientia sexualis, o sea, una ciencia de la sexualidad. ¿Y qué es esto, en el fondo? Es una máquina de producir la verdad sobre el sexo, y su motor, su pieza clave, es la confesión. Esa necesidad que nos imponen de contarlo todo, de detallar cada deseo ante un experto que escucha, para así generar saber y con ese saber ejercer poder. Y para que quede todavía más claro de qué hablamos, Foucault hace una comparación genial. Por un lado está lo que él llama el ars erótica, que se ve más en otras culturas. Ahí la verdad del sexo está en el placer mismo, y el chiste es intensificarlo, disfrutarlo más. Pero por otro lado estamos nosotros, con nuestra ciencia sexualis, donde la verdad no se saca del placer, sino de la confesión. El objetivo no es disfrutar más, es saber más para poder clasificar, analizar y al final controlar. Veamos cómo funciona esta máquina de confesión paso a paso. Es un ciclo. Primero, te crean la obligación de contarlo todo, de transformar cada deseo en palabras. Segundo, siempre hay una autoridad, un cura, un médico, un psicólogo, que escucha, interpreta y, por supuesto, juzga. Tercero, y esto es clave, la verdad no se da, se extrae. Y finalmente, todo esto entra en un bucle. Este proceso genera poder sobre el individuo y a la vez va construyendo un supuesto conocimiento científico sobre la sexualidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia real de toda esta maquinaria? ¿De qué manera este nuevo poder saber terminó moldeando la forma en que entendemos la sexualidad hoy en día? Agárrense, porque acá es donde la teoría de Foucault nos muestra su faceta más impactante. Miren esta línea de tiempo. Es súper clara. Antes del siglo XIX, si alguien cometía ciertos actos, se le llamaba sodomita. Pero ojo, era una descripción de una acción, de un pecado temporal. La persona era un pecador. Y ya.
Pero llega el siglo XIX, y con él las ciencias sexuales, y de repente se inventa una especie nueva, el homosexual. Ya no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Pasa a ser una identidad, una naturaleza profunda, y por supuesto, un caso de estudio para la medicina. A este proceso, Foucault le da un nombre muy específico: la implantación de las perversiones. Y fíjense qué inteligente es esto. El poder no buscaba eliminar estas prácticas sexuales. Todo lo contrario. Lo que hacía era darles un nombre, una etiqueta, solidificarlas como identidades fijas. ¿Para qué? Para poder estudiarlas, clasificarlas y, claro, controlarlas. Y esta creación de especies no paró con el homosexual. ¡Para nada! La medicina y la psiquiatría del siglo XIX se volvieron locas inventando un catálogo enorme, que si el exhibicionista, el fetichista, el zoófilo y decenas de etiquetas más. El punto es siempre el mismo. El poder no estaba reprimiendo estas sexualidades, sino que las estaba creando como objetos de estudio, sacándolas a la luz para poder analizarlas y manejarlas. Y el resultado estratégico de todo esto es brutal. Porque al crear estas categorías, el poder dejó de ser algo de afuera, una ley o un policía que te frena. No, se convirtió en algo que se mete adentro, que se infiltra en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros secretos más profundos. Empezó a moldear cómo nos vemos a nosotros mismos desde adentro. Y con todo esto en mente, volvemos al principio, a nuestra famosa liberación sexual de hoy. La pregunta es inevitable. Después de entender todo este mecanismo, ¿podemos seguir pensando que somos tan libres como creemos? Foucault por lo menos nos diría que lo pensemos 2 veces. Y acá viene la idea final, la que de verdad te deja pensando. ¿Y si todo este hablar sin parar de sexo, esta obsesión que tenemos por analizarlo todo, por confesarlo todo, no es en realidad un escape del poder? ¿Y si es simplemente una nueva jugada del poder? Quizás es la misma vieja scientia sexualis, pero con un disfraz más moderno, más sutil. Una forma de poder que funciona, irónicamente, a través de nuestra supuesta libertad. Y para cerrar, nada mejor que la pregunta final de Foucault, la que nos deja reflexionando. Él dice que la verdadera pregunta no es ¿por qué estamos reprimidos? No, la pregunta de fondo es ¿por qué decimos con tanta pasión, con tanto convencimiento, que estamos reprimidos? Piénsenlo, quizás esa misma historia que nos contamos una y otra vez sobre nuestra gran represión sea en realidad la trampa más elegante y efectiva del poder.